El gobierno del Nuevo Ecuador construye caminos y los caminos nos llevan al progreso. Ejecutamos obras de construcción y rehabilitación de vías, puentes y corredores estratégicos en todo el territorio nacional, con una inversión que supera los $400 millones. Recuperamos rutas que impulsan comercio, conectan cantones y devuelven seguridad a los ecuatorianos. También reactivamos rutas ferroviarias y fortalecimos la conectividad aérea, ampliando las opciones de movilidad y desarrollo. A esto se suman proyectos residenciales y soluciones de vivienda que mejoran la calidad de vida de miles de familias. Esto no es discurso, son obras, son personas, son historias que empiezan a cambiar. El trabajo continúa. Obras de reconstrucción en Manabí. Rehabilitamos la vía que te lleva a las playas de Manta para viajar con tranquilidad y disfrutar cada kilómetro de la costa manabita. Más de 40 obras nuevas contratadas, $573 millones en inversión. Otra obra de Daniel Noboa. Hola, ¿qué tal, amigos del Dato? Nos encontramos en este momento en otro de nuestros programas Termómetro Político con una invitada especial. Me acompaña el día de hoy Ana Minga, quien tiene especialización en perfilamiento criminal en el ámbito de seguridad internacional. También se ha preparado en países como Washington, México, y pues una amplia experiencia en estos temas que ahora pues realmente aquejan a la sociedad. Mi querida Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por el espacio y estamos aquí para conversar sobre este tema que es tan importante y muy grave, el tema de seguridad. Así es. Bueno, estamos viendo que estas semanas, no fue hace mucho, que el presidente Daniel Noboa envió un comunicado de la subida de aranceles a Colombia, pero esto tiene un porqué. Justamente esta falta de coordinación en el ámbito de frontera con el país vecino Colombia, pues que hace que todo esto del narcotráfico, el crimen organizado y demás, pues ingrese a nuestro país. ¿Qué nos puedes contar respecto a esto? Sí, bueno, el presidente que ha venido, creo que desde su primer día y ha sido su plan de gobierno, el tema de la seguridad, dada la situación gravísima que vive el país, tema de seguridad, que no es de ahora, es un cúmulo que ya viene desde gobiernos atrás, donde se ha permitido la instalación de grupos criminales locales y se ha permitido la negociación con grupos transnacionales. En este marco viene y da un nuevo nombre, digamos, a una nueva operación que se llama Ofensiva Total, la que intenta atacar a la logística ya de los grupos criminales. Esto es, por eso se traslada la mayor parte de Fuerzas Armadas y Policía, porque ese es otro elemento importante. Hay coordinación entre Fuerzas Armadas y la Fuerza Policial. Se traslada a Guayaquil para combatir esto, ya que los puertos es lo que hay que militarizar y observar, mirar e incautar el tema de la droga. Entonces, también hay otro elemento dentro de Ofensiva Total, que es la intervención de la UAFE, hacer un seguimiento de los capitales ilícitos, porque con dinero se hace todo y los grupos criminales obviamente lo saben y su motivación es el dinero, por lo cual es ahí donde hay que atacar y limitar ese uso de dinero, que entra por el sistema financiero de manera descarada, digo yo, pero también se está haciendo un directo, ya como cuando no teníamos el dinero todavía electrónico, los celulares por donde se transfería, ahora es de manera directa, muchos negocios, personas lo están haciendo. Esto es lavado de dinero. ¿Por qué al Ecuador? Porque tenemos el dólar, es una moneda donde es fuerte para el tema de lavado de dinero. Mencionaste algo muy importante, esto viene desde hace muchos años atrás, me decías, y esto tiene que ver tal vez algo con gobiernos pasados, el tema que ahora estamos viviendo de crimen organizado. Por supuesto, justo veía, ya hace tiempo estaba analizando de cómo ha sido la política de gobiernos pasados y hay que decirlo, ya no es secreto, ni siquiera para decir es una injuria. Por ejemplo, tenemos al expresidente Correa diciendo en las sabatinas que hay grupos delincuenciales que los va a incorporar a la sociedad, lo cual eso está dentro de una rehabilitación, pero correcta. Lo que pasó ahí fue incorporarles tal cual estaban
incluso a la política. Digo tal cual estaban porque no hubo una rehabilitación de sus mentes, sino que fue como los negocios que hacías afuera, hazlos adentro. Entonces, en lugar de limitar el narcotráfico, lo que se hizo fue expandir, y algunos de ellos los puso como asambleístas y como autoridades de este país. Entonces, las consecuencias son estas. Esa fue una. Y también se utilizaban, y amigos periodistas, también soy periodista, no me dejarán mentir, se utilizaba a estos grupos ilegales para las marchas. Creo que a algunos periodistas se les está olvidando que hubo mucha represión en esa época y que en las marchas eran quienes armaban el caos y pegaban a activistas sociales, estos grupos delincuenciales que fueron incorporados a la Revolución Ciudadana. Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos que incorporó estos negocios. Es reconocimiento a nivel internacional que sus campañas se han financiado con dinero ilícito. Es decir, comienza a existir como una permisibilidad. En ese entonces él era gobierno, y al ser gobierno ejerce poder sobre el Estado. Entonces el Estado comienza a ser permisivo con estas ilegalidades. Entonces ahí comienza a ser normado, o sea, y para la gente, el común es como, bueno, si arriba pasa eso y es permitido, ¿por qué acá nosotros que estamos en zonas que se necesitan no admitimos estas situaciones? Se puede decir que en ese momento hubo tal vez lo que se dice, ¿no? El poder hablar con estas personas que pertenecen al crimen organizado, llegar a acuerdos, por así decirlo. Y en cambio en esto del gobierno mencionan que ellos no van a llegar a acuerdos en absolutamente nada, y ha subido pues el índice de criminalidad, pero porque no hay negociación. ¿Qué nos puedes decir tú de esto? ¿Es así o no? Sí, en parte, a ver, se habló de una pacificación de las cárceles anteriormente. Esta pacificación fue una hipocresía. Primero porque no se hicieron cárceles adecuadas para lo que se le venía no al Ecuador, sino al mundo. El mundo vive un incremento de cultivos de coca. Y nuestro vecino país es uno de los principales productores. ¿Ya? Y se nos venía encima un mundo caótico donde las cárceles del Ecuador, yo tengo tan presente la cárcel de Turi cuando estaba todavía en construcción, donde no se hacían celdas adecuadas para criminales peligrosos ni para narcotraficantes. Y se decía que solo hay una celda para un narcotraficante. Y se tenía la idea, porque eso es muy necesario hacer una perfilación criminal, porque se tenía la idea de que un perfil de narco no era tan peligroso en el Ecuador. Entonces, si tienes un perfil de narco, tienes un perfil complicado que puede ser un perfil de perverso por poder, puede llegar a ser un psicópata funcional, etc. Bueno, hay un montón de clasificaciones. Sin embargo, estas cárceles no tenían esa seguridad. Se decía que la cárcel era segura porque alrededor tenías montañas. No hubo tal. La gente se escapaba y escapaba por las montañas y no pasaba nada. Y además que no son las montañas. Turi es una zona muy transitable, muy turística en Cuenca, entonces no había tal. Esta falsa pacificación que hubo, lo que en realidad hubo fue una repartición de los pabellones. Entonces ya está bien, para que acabe el caos aquí, Tiguerones les entrego esto, Choneros les entrego esto, los Lobos, que en ese entonces era el brazo ejecutor sanguinario, digamos, de los Choneros, les entrego esto, Águilas también van por esto, y así eso no es pacificación, eso es repartir el pastel y tenerles... Y ahí todos estaban tranquilos. Todos estaban tranquilos y además eran como los soldados, ¿no? Aliados a este grupo político. ¿Ya? Entonces, eso no fue pacificación. ¿Por qué vemos el aumento de la violencia? Y que probablemente aumente más. O sea, las cifras que tenemos son alarmantes porque Ecuador no ha vivido esto. Colombia ya vivió esto. Nosotros creo que recién estamos en la primera etapa. Y al analizar la situación de violencia, yo siempre he dicho, esto va a ir creciendo porque el bucle de la violencia es así. Si alguien
pongamos un ejemplo interno de casa. Si el esposo violenta a la mujer y la mujer es sumisa, aguanta, va a tener ese mismo nivel de violencia o a veces no habrá violencia. Y muchas veces escuchamos este absurdo de, ¿pero para qué le reclamas? Es un absurdo porque es que aguanta, pegue nomás. No, eso está mal. El momento en que la mujer empieza a reclamar y decir, esto está mal, esta violencia está mal, ahí no es que dice, oh, se dio cuenta y me retiro. Hay más violencia. Lo mismo pasa acá en lo macro. Además, son grupos que son dueños de territorios. Ellos en su mente están haciendo bien las cosas, en su mente no son criminales, en su mente ya ganaron territorio y dicen, esto es mío. Y entra alguien, le dice, el Estado, le dice, no, esto no es tuyo, esto es de todos los ecuatorianos. Claro. Ahí hay más violencia. Coges a un cabecilla y dentro de la misma banda se van a reestructurar y van a pelearse dentro de la misma banda por ocupar ese lugar del cabecilla. Yeah. Entonces, ahí hay más violencia. Y en este gobierno, o sea, por más que los opositores digan misa, se ha capturado a los principales cabecillas. Tenemos a Fito, que ya fue extraditado a Estados Unidos, tenemos a Fede, tenemos o sea, esto es como que ellos Félix. Dicen, ¿no? O me hago yo a la idea, ¿no? Como todas estas cosas que están pasando en el ámbito del crimen organizado y el gobierno ataca, como tú lo mencionabas, ellos atacan también a lo contrario, ¿no? Y en este caso con la ciudadanía, y es lo que se ha visto, y la gente dice, no, pero es que está subiendo los números en el ámbito de criminalidad, pero a su vez es el ataque que se está dando de parte, en este caso, del gobierno. Claro, o sea, ellos entienden muy bien, creo que como sociedad ecuatoriana no hemos entendido que estamos en una guerra interna. Okay. Esa fue la declaración primera que hubo. Y ahora estamos como en una segunda fase. Una segunda fase de ese contraataque del Estado, pero una primera fase donde el narco entra con toda su fuerza. Solo que lo estamos espectacularizando acá, como existen lo de las muñecas de las mafias, los tipos lujosos con sus carros y todo el mundo aspira a eso. Hay la idea del narco aspiracional también en la sociedad. Entonces, claro, estamos en un ataque y en ese ataque lamentablemente hay víctimas colaterales y también en esta lucha de bandas también ellos lo solucionan con muerte. Ana, en 3 años que pues va el presidente, 2 años y medio más o menos, ¿se puede hacer todo este tema de crimen organizado, de narcotráfico, de todo lo que ya se han hecho dueños del país, o esto tiene que ver con muchos años atrás? Tú me dices que si se resuelve con esta lucha. No, o sea, el tema, la gente dice, ¿no? Desde que llegó Noboa, el narcotráfico, pero el narcotráfico no llega en 1 año, 2 años a formarse. Estas cúpulas, en este caso, de personas que hagan este tipo de cosas, que tengan territorios controlados, no es en un corto tiempo. No, claro que no. Esto, por ejemplo, desde que fue donde yo estudié, en el Centro Perry, esto ya se venía estudiando desde hace mucho tiempo y se venía analizando, y lo que se preveía era el aumento. Entonces esto no es que llega el presidente Noboa y explota el narcotráfico con él, no, esto ya es un cúmulo de cosas donde el Ecuador siempre hemos tenido la idea de que es un país de paz, no pasa nada, pero era como muy forzado eso. O sea, ahorita es evidente, muy forzado, porque si tienes al vecino que es productor de hoja de coca y su llamado paz total, plan paz total, y tienes a campesinos que sea por amenazas, por necesidad, por lo que tú quieras, cultivando la coca en las fronteras, y tienes mucha violencia en Putumayo y también en Nariño, eso iba a pasar acá en el Ecuador. Claro. Recordemos que la frontera, a veces nosotros hablamos de la frontera es una línea, es un espacio donde hasta para correr de los peligros cruzas y ya. Y la frontera es de una selva porosa,
tienes lugares ilegales, pasos ilegales. De lo que pasó con los 11 militares que fallecieron, por ejemplo. Exacto, esa fue, y ese es otro problema y esa es otra amenaza que viene con el narcotráfico. En frontera. Ellos saben también a dónde se camuflan, dónde viven. Entonces, a ver, los delincuentes de acá para esconderse, ¿a dónde van? A Colombia. Claro. Y de Colombia también vienen para acá. Sí, entonces, ¿pero por qué? Porque tienes un sistema, lamentablemente, y esto no es desde que está el presidente Noboa, es desde hace mucho tiempo, y sí me atrevo a decir que Correa, por ejemplo, el expresidente, no creó funcionarios éticos que trabajaran para el país, sino creó soldados, y ellos lo decían en sus mítines políticos, en su formación política. No queremos funcionarios trabajando en el Estado, queremos soldados de la revolución. Y a muchos les quedó eso y aún están ahí. Entonces, este elemento institucional, ¿qué hace? Filtra información. Y al filtrar información es lo que pasa como consecuencia del ataque que hubo en frontera donde murieron estos soldados, lamentablemente. Querida Ana, para poder cerrar con este tema, pues que es tan importante en el tema de seguridad, y tú mencionabas algo que esto ya se hace un tema de regiones, ¿no? Influye mucho al ámbito de las fronteras, de las regiones, de cómo pasa este tema del narcotráfico. Allanaron la casa de Luisa González, una de las personas que está vinculada justamente a estos temas y de financiamiento ilícito en su partido, justamente en época que ella estaba de candidata. ¿Qué opinas tú al respecto? Y pues obviamente en este ámbito de seguridad, ¿cómo está ya atacando este gobierno a personajes políticos que están vinculados con esto? Tendrá que seguir haciéndolo aunque haya críticas. Y la crítica también es buena, esa oposición, porque estamos en democracia, pero no por el qué dirán van a dejar de hacerlo. Y si tienen que allanar a estas personas, que es evidente, o sea, hay investigaciones incluso internacionales, ¿cómo se financiaban campañas millonarias de la nada? ¿Cómo tú vives de la nada? Es complicado. ¿Cómo viajas en primera clase? ¿Comes lo mejor? Y claro, y anuncian y dicen yo soy del pueblo y sacas un video, un spot político dentro de la comunicación política presentándote como que eres del pueblo y que has vivido en una choza por poco y de pronto te veo en primera clase. ¿De dónde sacan ese dinero? O sea, una persona que realmente está en la calle, la pasa mal, no tiene al día siguiente para montarse en un avión en clase VIP. Entonces, todo eso hay que investigar. Realmente, se tiene que llegar a fondo. Muchísimas gracias, Ana. Realmente, pues esto ha sido para que podamos entender un poco más del contexto de seguridad en nuestro país y cada una de esas decisiones, por qué se están tomando, para qué serán. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por esta explicación. Gracias. Y también a ustedes. Gracias, amigos del Gato. Obras de reconstrucción en Manabí. Rehabilitamos la vía que te lleva a las playas de Manta para viajar con tranquilidad y disfrutar cada kilómetro de la costa manabita. Más de 40 obras nuevas contratadas, 573 millones de dólares en inversión. Otra obra de Daniel Noboa. El gobierno del Nuevo Ecuador construye caminos y los caminos nos llevan al progreso. Ejecutamos obras de construcción y rehabilitación de vías, puentes y corredores estratégicos en todo el territorio nacional, con una inversión que supera los 400 millones de dólares. Recuperamos rutas que impulsan comercio, conectan cantones y devuelven seguridad a los ecuatorianos. También reactivamos rutas ferroviarias y fortalecimos la conectividad aérea, ampliando las opciones de movilidad y desarrollo. A esto se suman proyectos residenciales y soluciones de vivienda que mejoran la calidad de vida de miles de familias. Esto no es discurso. Son obras, son personas, son historias que empiezan a cambiar. El trabajo continúa.